fíjese que hay una serie de puntos que son muy importantes, como impulsar el socialismo, promover una nueva ética socioproductiva, generar alternativas socioproductivas para el desarrollo integral y estable, el comercio justo mundial, bajo los principios de la cooperación y solidaridad, y como objetivo nacional, criticar las formas culturales dominantes, el fomento de las culturas populares y las memorias históricas a través de la creación de espacios para la expresión de la misma, a través de los consejos comunales, museos y otras instituciones de interés histórico y cultural, donde se experimentan nuevas formas de socialización y reglas económicas solidarias, fortalecer el régimen jurídico climático, revalorizar el pasado, poner acento especial en las relaciones de género. Todo esto tiene que ver con la creación de conciencia histórica y de conciencia social, porque la conservación del ambiente no es un problema únicamente de orden público, ni de orden jurídico, es un problema que está en la conciencia, en la responsabilidad ética que tiene el individuo frente a la conservación de las condiciones que deben ser positivas donde él vive. El clima son las condiciones de la vida. Por eso vemos hoy día cómo toda esta barbarie terrorista que nos ha caído encima ha tomado como bandera la destrucción, primero, de la naturaleza, talar árboles, quemar la vegetación, quemar edificaciones, quemar la gente. Es decir, es una actitud totalmente diabólica y negativa de la conciencia natural y humana. Entonces, eso le puede dar a usted una idea de cómo incide la falta de conciencia social e histórica sobre la conservación de la vida misma, de la misma naturaleza. Y eso está vinculado en este caso con una manera muy particular de ver el mundo, que es el fascismo. El fascismo es un sistema político, evidentemente, pero hay toda una simbología en el fascismo, que es de la destrucción, el uso del fuego, la aniquilación del contrario. Es decir, de los 50 millones de personas que fueron masacradas y asesinadas en la Segunda Guerra Mundial, no fue por error, simplemente es la visión del mundo de los fascistas. En Indonesia, cuando hubo una masacre, mataron, no sé, 100.000 comunistas, cuando cayó el general Suharto, eso fue precisamente eso. El enemigo no es nada, el enemigo no vale la pena, es basura, hay que acabar con él, hay que eliminarlo. Y bueno, y sin ir más lejos, todo lo que ha ocurrido en Sudamérica con las dictaduras militares, las decenas de miles de gente muerta por simplemente pensar diferente. Todo eso es también un atentado contra la naturaleza. El ser humano es un ser histórico y un ser biológico y cultural, pero no por eso es menos parte de la conservación de la naturaleza. Por eso el presidente Chávez le da una importancia fundamental en el plan de la patria, dentro del objetivo mundial, que es la conservación del ambiente. Le da un lugar muy particular en el objetivo nacional a la conservación de las condiciones históricas, culturales y sociales que deben existir para lograr una buena vida. También es importante poner de relieve algo que es muy
muy importante conocer, y es que la naturaleza no es un ser, digamos, amorfo, un ser que no tiene vida. Cuando uno analiza en proyección histórica toda la dialéctica de la naturaleza, nos damos cuenta que desde los tiempos más remotos de millones de años, la naturaleza ha actuado como una fuerza transformadora de la vida. Ahora, ¿por qué ocurre esta fuerza? Porque la naturaleza actúa bajo una serie de principios y de fuerzas universales que tienen que ver incluso con relaciones. Ustedes dirán que eso es como medio fantasmagórico, pero relaciones entre los planetas, magnetismo entre los planetas, transmisión de calor, etcétera, de luz, todo eso actúa de una manera muy decisiva sobre el universo y en particular sobre los planetas y en la vida de los planetas en distintos aspectos. Por ejemplo, ¿quién no sabe, por ejemplo, que las mareas ocurren porque la Luna ejerce una atracción sobre la masa de agua marina? Y que las mareas al mismo tiempo tienen una influencia específica sobre la vida humana. Que los cambios o el aumento, por ejemplo, en la radiación solar, aumenta el calor que el sol transmite, y cómo ese calor al mismo tiempo se puede traducir en sequía o en lluvia. O sea, hay una imbricación muy grande entre todas estas fuerzas que actúan en el universo, entre sí y con los planetas y con la vida humana. Solo que esas fuerzas, el impacto que ejercen esas fuerzas se magnifica cuando la dialéctica histórica comienza a incidir sobre la dialéctica natural. Fíjense, por ejemplo, durante los milenios que duraron las sociedades precapitalistas, la utilización de la energía era relativamente poca porque no se conocían otras fuentes que el carbón. Pero para usar el carbón era necesario deforestar grandes espacios, talar árboles, destruir bosques, transformarlos en materia prima, que era la madera, o en carbón. Entonces vemos así como en estas sociedades que no tenían un desarrollo industrial y material grande, el uso del fuego determinó la desaparición de grandes sectores de bosques, al punto tal, por ejemplo, que en el caso de Sudamérica e incluso en el caso de Venezuela, la aparición de formaciones de sabana donde no existían o no existen, sino espinares, chaparrales, etcétera, es enorme. Tanto en Venezuela, en el Amazonas peruano, boliviano, el norte de Argentina. Hay una serie de trabajos que muestran cómo la desertificación del ambiente y la creación de la sabana fue producto precisamente del uso indiscriminado de la tala y la quema de bosques. Entonces, fíjense, por ejemplo, cómo en el caso, por ejemplo, del Imperio Maya, que también se da en una zona que hoy día es sumamente desértica, y muy posiblemente el abuso del entorno natural, de la deforestación, de la quema, etcétera, determinó periodos de sequía que acabaron con el Imperio Maya alrededor del año 1000 de la era cristiana.
Y cosas, por ejemplo, tan interesantes como esta. En Europa, durante la Edad Media y durante el Imperio Romano, por ejemplo, la mayor parte de la población vivía de la agricultura. Era la actividad económica fundamental. Pero la agricultura también se desarrolla sobre qué base, sobre la base de la deforestación de los bosques, para utilizar esos espacios para la agricultura. De manera tal que en la medida en que comienza a aparecer el capitalismo como tal se desarrolla plenamente en la Alta Edad Media, pero antes ya comenzaba todo un proceso de desarrollo artesanal y preindustrial que necesitaba mayor cantidad de energía y de combustible, y el combustible fundamentalmente era vegetal, para hacer carbón, para fabricar barcos, para fabricar casas, para fabricar máquinas, era necesaria la madera. Entonces, el fin del feudalismo y el comienzo ya del capitalismo como sistema económico dominante se da precisamente en el siglo XII de la era cristiana, cuando se produce una grave crisis económica, producto precisamente del exceso de deforestación, de la degradación de los suelos de cultivo en la Europa occidental y oriental, y por supuesto la migración de enormes contingentes humanos, de campesinos, hacia lo que era el inicio de los centros urbanos, que dan origen a un proletariado que solamente puede sobrevivir convirtiéndose de campesino en proletario. Ahora, evidentemente son cambios históricos, son cambios sociales, pero la alteración de las condiciones naturales es lo que estimula y precipita un cambio de una formación social por la otra. Fíjense, por ejemplo, cosas que han ocurrido recientemente. Claro, esto no es tan común, pero ocurre. Por ejemplo, en el Perú, en 1976, por ahí, se produjo una grave crisis económica debido a que el Niño, que es un proceso natural de recalentamiento de las aguas del Océano Pacífico, que hace disminuir la cantidad, por ejemplo, de peces y sobre todo de anchoas, que son la fuente de la industria pesquera peruana, se potenció porque hubo una sobreexplotación de los bancos de pesca por intereses puramente económicos, y claro, y eso combinado con el Niño produjo una grave crisis económica que a su vez provocó la caída del gobierno peruano y la instalación del gobierno del general Velasco Alvarado, quien trató de muchas maneras de cambiar el énfasis de la economía peruana de la pesca hacia la agricultura, pero tampoco pudo, porque la crisis generada por el Niño era muy fuerte, y también cayó y en el Perú la crisis económica generó toda una serie de transformaciones, incluido el ascenso del Sendero Luminoso. Sí, toda esta crisis que todavía sigue afectando. Claro, uno dirá, son crisis sociales, crisis históricas, pero las condiciones que permitieron que esas crisis se produjeran eran condiciones naturales, cambios ambientales. El caso, por ejemplo, de Caracas, y yo te lo voy a resumir brevemente, nos muestra cómo cambian las situaciones ambientales con los cambios naturales.
Caracas hasta comienzos de la era cristiana era un valle que estaba poblado por un bosque de llamado pino caribe. Y eso está estudiado científicamente por un profesor amigo nuestro, un palinólogo. Caracas estaba cubierto de ese bosque y de repente, posiblemente por estos cambios naturales, como es el caso, por ejemplo, de la Niña, que actúa sobre el océano Atlántico y produce lluvias, inundaciones, etcétera, muy fuertes. Muy posiblemente eso determinó que hubiese un deslave del Ávila, de la ladera del Ávila, y ese deslave cubrió todo el valle de Caracas y desapareció el bosque de pino caribe. Pero no solamente el bosque desaparece, sino que el suelo originario de Caracas se cubrió con una capa de sedimentos que tiene, porque yo lo he visto, por ejemplo, en Chacao, en la Sabana Grande, ¿cómo se llama eso? En la Castellana, y en el Silencio, capas de sedimentos estériles muy espesas. Pero por supuesto, lo que crece sobre esos suelos estériles es una vegetación de tipo xerofítica, es decir, espinares, cujías, etcétera, que cambian todo el panorama del valle. Cuando los caribes llegan a Caracas, al Valle de Caracas en el siglo XII, y se ubican a lo largo de los cursos de agua que existían en esa época, uno de ellos pasaba por donde está hoy día la Plaza Bolívar y seguía hacia el sur, que es donde estaba la gran aldea caribe del siglo XVI. Pero fíjense que cuando comienza a Caracas a desarrollarse como una urbe, vamos a llamarla capitalista o mercantilista, todo el centro de Caracas es ocupado por la clase social que tenía más recursos económicos. Y el agua era un bien muy escaso por las condiciones de sequía del Valle de Caracas. Entonces, en ese momento el Cabildo de Caracas decide hacer una especie de acueducto que traía el agua desde el pie del Ávila hasta el centro de Caracas y una red de ductos que llevaba el agua hasta las casas de los mantuanos. Ellos no tenían problema con el agua, simplemente en los patios de cada casa había una pila para sacar el agua. Pero la gente pobre no tenía acceso a ese acueducto y tenía que comprar el agua que traían del Ávila en burro, lo cual puede imaginarse el costo del agua y el impacto social que eso debe haber tenido. Y fíjense, por ejemplo, cómo eso continúa ya hasta el siglo XIX, cuando ocurre el terremoto de Caracas, 1812, la mayor parte de la gente pobre de Caracas tiene que irse porque no había agua. ¿Y dónde van? A lo que llamaban las sabanas de Ñaraulí, que estaban al norte del Valle de Caracas, lo que es hoy La Pastora y San José, que eran sabanas totalmente secas. Y ese es el origen de estos barrios. Entonces se puede imaginar, usted puede ver cómo un proceso natural que comenzó a comienzos de la era cristiana, con el transcurso de los siglos y los siglos, se va insertando con la dialéctica histórica y se va transformando en un problema social. Ya deja de ser un problema natural para convertirse en un problema social. Y lo que es más grave, el único riachuelo, que era el Catuchecuao, que pasaba por Caracas, pasaba precisamente por la zona
donde habitaban los mantuanos. Ahora, como los mantuanos no tenían ninguna necesidad de esa quebrada, la usaban para echar basura, lo cual determinó que en un breve plazo esa quebrada se asolvara y dejara de traer agua. Claro, para ellos no era ningún problema, pero para la gente que sí vivía de esa agua era un problema grave, para la gente pobre. Entonces, este ejemplo nos permite ver de qué manera se imbrican las dos dialécticas. La dialéctica natural, que en principio tiene su propia lógica, y la dialéctica histórica, que es la dialéctica de la sociedad, que por supuesto se imbrica con la otra, porque nosotros vivimos en un ambiente natural y dependemos de ella. Y es por eso que precisamente la conciencia que tengamos o no de la importancia que tiene el mantenimiento de esas condiciones naturales para la vida es lo que permite en cualquier caso que los cambios climáticos nos afecten de manera positiva o negativa. En la medida en que la gente vive asumiendo que el entorno natural es de gratis, que nosotros tenemos aire gratis, que tenemos agua, bueno, por lo menos nosotros, agua gratis, que el suelo es gratis, que la producción de alimentos o de plantas alimenticias, bueno, el suelo lo da de gratis, o los animales pastan también con un alimento vegetal, gramínea, que son gratis. Entonces a nosotros no nos pasa por la cabeza que sea necesario conservarlo, puesto que eso está allí y tiene una vida aparentemente independiente de nosotros. Pero vea, por ejemplo, la realidad, esa actitud poco reflexiva frente al ambiente es la que está produciendo estos cambios terribles que está viviendo la humanidad y que acabarán más temprano que tarde con la especie humana, o por lo menos con la civilización humana que nosotros conocemos hasta ahora. Entonces, yo creo que el socialismo debe ser precisamente una visión del mundo que permita el desarrollo de una concepción de la vida racional, o sea, donde lo que los hombres y mujeres necesitan para vivir no sea excesivo, o sea, hay un equilibrio con el entorno. Y yo en el trabajo que no se lo voy a leer porque es muy largo, hago por ejemplo una reflexión sobre los países que han sido y son socialistas, pero que han caído en prácticas desarrollistas de tipo capitalista o capitalista de Estado. Por ejemplo, en la Unión Soviética, sobre todo a partir de Stalin, la meta del socialismo era, y así lo decía Lenin y después Stalin, mantequilla contra acero, electricidad contra alimentos. Es decir, que había que desarrollar industrialmente la Unión Soviética para poder alcanzar o plantearse como una posición alterna al capitalismo de Estados Unidos. Pero por supuesto, esa visión del socialismo permitió que la Unión Soviética llegara a ser en 70 años la segunda potencia mundial. Eso, sin duda, es un hecho histórico extraordinario. Pero el costo que eso tuvo para la naturaleza y para los seres humanos, la destrucción de la naturaleza fue enorme. Y si vamos, por ejemplo, al caso de China actual, es lo mismo. Es decir, China ha tenido un desarrollo extraordinario
en los últimos, desde el año 50 hasta hoy, un poco más de medio siglo, se ha convertido prácticamente en la primera potencia comercial del mundo. Pero cuando uno va a Beijing, bueno, uno ve la nube de humo contaminado, es terrible. O sea, el costo que hay que pagar por el desarrollo capitalista es muy grande, demasiado grande como para ser justo. Entonces, lamentablemente, por ejemplo en Sudamérica, vemos el mismo problema. El capitalismo, por ejemplo, en el caso de Colombia, está alterando el elemento natural de tal manera que hay regiones que prácticamente se han perdido desde el punto de vista natural. La contaminación de las aguas, la desaparición de bosques. En el Perú igualmente, en este momento hay una huelga de los mineros indígenas porque las compañías norteamericanas a las cuales el gobierno de Ollanta le dio la concesión minera, lo único que piensan es cómo sacar oro, pero no les interesa a la gente que se muera. Igual pasa en Chile, en el sur de Chile. Y bueno, el caso de Ecuador con Chevron en el Amazonas. O sea, todo eso nos demuestra cómo el desarrollo capitalista afecta de manera terrible las sociedades humanas. Y nosotros estamos ahora en otro problema que nosotros hemos estudiado, que es el caso de la faja del Orinoco. Evidentemente, para nosotros el petróleo es un elemento crucial, es lo que nos ha permitido mantenernos como un país soberano hasta ahora. Pero el problema que enfrenta Venezuela es cómo llevar a cabo el desarrollo petrolero de la faja sin producir una hecatombe social. Ya se produjo con el petróleo, con la cultura del petróleo a partir de los años 30. Esta sociedad totalmente enferma que estamos viviendo es producto de esa sociedad petrolera que se inicia en forma desde 1930. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros no tomamos conciencia de ese cambio y sobre todo de las consecuencias que va a tener en un ecosistema tan frágil como es el ecosistema de la faja petrolera, que es una zona de sabanas donde la vida se ha mantenido fundamentalmente por la presencia de acuíferos como los morichales, que es donde se produce agua, fauna, suelos húmedos para la agricultura. Si todo eso se altera, se alterará no solamente la vida social, sino también el clima. Entonces eso es un reto que hay que enfrentar también. Cómo combinar la posibilidad del desarrollo económico con la posibilidad de un desarrollo de una conservación del entorno. Esos son los dilemas del socialismo venezolano que se plantean en este momento. ¿Cómo llegar a ser socialista sin acabar con el entorno, sin alterar la vida social? Sobre todo, como decía el comandante, el problema del género. Mucha gente, cuando habla del género, solamente se piensan en la sexodiversidad o el feminismo en su aspecto más simple. Pero las mujeres son la mitad de la población, o quizás más. Y bueno, y sobre los hombros de las mujeres descansa precisamente la transformación de la sociedad o la preservación de la sociedad.
Y si todas esas cosas no son atendidas, si dejamos que se descarrile definitivamente las políticas ambientales, bueno, vamos hacia un desastre. Por eso les digo, en este momento estamos amenazados por esa minoría enloquecida que todos ustedes conocen, que es el fascismo de voluntad popular. Fíjense ustedes, y eso es lo más grave de todo esto, es la mentalidad de esta gente totalmente enloquecida, que fundamentan su acción política en la destrucción de todo aquello que sea opuesto a su visión del mundo. Por eso, yo lo he dicho en varias oportunidades, tratan de regresar al pasado, no por la vía de la construcción de un nuevo futuro, sino para la destrucción de este presente que nos pertenece a todos. Por eso yo tengo un gran temor, un gran miedo. Yo sé que eso no va a ocurrir, pero el hecho existe de que estas personas representan la antítesis de la vida humana. Y si fuéramos a ser también, ¿cómo se llama?, esotérico, diríamos que el anticristo que ha nacido en Venezuela. Muchas gracias.